cuarto grado, porque ya están los invitados especiales listos para hablar del caso de Chile, en donde hace unos meses el país dio un giro hacia la izquierda, le dio una bofetada al neoliberalismo con la elección de Gabriel Boric, pero hace unos días el electorado, el ciudadano, salió a darle también una bofetada a ese gobierno tirado a la izquierda. Ahora, ¿por qué se da esta decisión? ¿Campañas negras? ¿La ayuda de los medios de comunicación? ¿Qué fue lo que pasó? De eso vamos a hablar a continuación. Es Noche de Cuarto Grado. Bueno, pues vamos a hablar del caso Chile. Estamos esperando precisamente a Yasmín Ugalde, miembro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, pero mientras llega a nuestro sistema, déjeme aprovechar para saludar a nuestro invitado especial. Es Juan Pablo Sangüesa, presidente de la Fundación Plebeya, conductor del programa El Momento Populista en la voz de los que sobran, coautor del libro La Revuelta Chilena y militante del Frente Amplio, a quien saludo con mucho gusto. Juan Pablo, buenas noches, gracias por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Hola, hola, un gusto poder estar en contacto con ustedes a esta hora, son las 10 de la noche acá en Chile, y bueno, como lo anticipabas, ¿no? Ha habido harto movimiento, más preguntas que respuestas, para ser sincero, pero con hartas ganas de conversarlas con ustedes. Bueno, déjame preguntarte, ¿qué pasó desde tu perspectiva? ¿Cómo tenemos que entender la decisión del ciudadano en este referéndum para una nueva constitución? Dicen no, nos quedamos con la constitución de la era pinochetista, a pesar de que en las pasadas elecciones votamos en contra precisamente de esos personajes que representan los intereses oscuros en Chile. ¿Cómo debemos de entender lo que pasó? Sí, bueno, primero que todo es muy importante remitirnos al origen, ¿no? Al 18 de octubre de 2019, donde estalla Chile, y desde ahí podemos tener un buen comienzo o un mal comienzo en términos interpretativos, ¿no? Para muchas personas lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019 en Chile fue un estallido de izquierdas, ¿no? Donde la izquierda salió a la calle, donde se manifestó un movimiento de izquierda en la calle y que consecuentemente llevó a un gobierno que reivindicaba las ideas de izquierda al Poder Ejecutivo. Desde mi interpretación, eso es profundamente erróneo. El estallido de octubre de 2019, del cual todavía tenemos mucho que seguir hablando y analizando, y es parte un poco también de lo que escribimos en el libro La Revuelta Chilena, manifestamos la idea de que la revuelta no fue necesariamente de izquierdas, ¿no? Sino que fue más una expresión, luego de muchos años de neoliberalismo, de una noción de pueblo que se empieza a conformar, que empiezan a tener dolores comunes, pero también expectativas comunes. De hecho, hay ciertos elementos que a nosotros nos hacen dar cuenta de que lo que pasó en octubre de 2019 estaba lejos de ser de izquierda. La izquierda chilena, luego de la dictadura, tenía un rechazo simbólico a todos los símbolos patrios, la bandera chilena, el escudo chileno, el himno nacional, y lo que se vio en la revuelta popular del 18 de octubre de 2019 era una reivindicación de símbolos patrios. Por tanto, uno podía empezar a sentir en el aire que parece que acá no estaba la izquierda necesariamente interpretada. Por cierto, la izquierda era parte de lo que ocurrió en 2019, pero no era el ethos de lo que vivimos. Y ahora también lo que ocurrió el domingo reciente, ¿no? Con un plebiscito donde gana el rechazo a la propuesta de nueva constitución, tampoco es una expresión de derecha necesariamente.
sino que simplemente la expresión mayoritaria, absolutamente mayoritaria de la ciudadanía, al decir este texto que nos están proponiendo no lo queremos, queremos otro. Porque también recordemos que hubo un plebiscito de entrada donde la gran mayoría del país, el 80% para ser más exacto, dijo que no quería la constitución de Pinochet, sino que querían un proceso constituyente. Entonces, se nos da vuelta la cabeza y empezamos a decir, a ver, el 2019 el pueblo de Chile era de izquierda, después se levantó reformista y ahora el domingo se volvió un pueblo de derecha. Yo digo que ninguna de las anteriores. Lo que estamos viviendo y lo que tratamos de promover también dentro de un análisis teórico contingente, dislocado, muchas veces disruptivo, estamos viviendo un momento populista en Chile, no entendiendo el populismo como algo peyorativo, sino como el populismo como aquel invitado que nadie esperaba en la mesa y que empieza a movértelo todo, que las categorías derecha y izquierda empiezan a ser poco útiles para entender el momento y que quizás es mucho más útil que nos posicionemos en una idea de los de arriba versus los de abajo, por ejemplo, o la élite versus el pueblo, que son nociones que hacen mucho más sentido, a la hora de poder analizar esto. Entonces, bajo esa perspectiva, podríamos decir que lo que ocurrió en octubre de 2019 fue una expresión de los de abajo contra los de arriba, causantes de todas las injusticias que estábamos viviendo, y lo que ocurre este domingo es nuevamente una expresión de los de abajo, una expresión popular, contra un texto que quizás no estaba interpretando necesariamente los anhelos y sueños de la ciudadanía y no se estaba haciendo cargo de las necesidades de justicia social, pero también de las necesidades materiales inmediatas de la gente. Y ahí efectivamente, yo en cuanto militante no puedo analizar esto desde el Olimpo, ¿no? Poniéndome fuera del proceso. También tenemos cuotas de responsabilidades en lo que pasó. Desconocimos o abandonamos la batalla por el sentido común, creíamos que bastaba con explicarle o apelar a la razón con un texto bueno, de muchos artículos, que se hacía cargo de varios elementos, y quizás no supimos tomar el atajo que sí supieron tomar los sectores del statu quo, los sectores conservadores, los sectores que no quieren una nueva constitución, donde apelaron al miedo. Y con ese miedo inmovilizaron a gran parte de la población. Y obviamente nosotros no supimos apelar a la esperanza, no supimos apelar al amor, no supimos apelar al sentido de futuro. Y por tanto, dejamos ese espacio vacío que se transformó hoy día en un triunfo contundente del rechazo a la nueva constitución, pero no el fin al proceso constituyente. De hecho, Claro. el proceso constituyente continúa, se está resolviendo cuál va a ser el mecanismo, porque hoy día partimos no a foja cero, pero sí con una inseguridad respecto a qué es lo que viene. No hay fórmulas. Lo que decía la reforma a la Constitución que permitió el proceso constituyente, el artículo 142, para ser más exacto, decía, en caso de rechazarse la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito de salida, sigue vigente la Constitución actual, como tú muy bien decías, la Constitución de Pinochet. ¿Quiere la gente la Constitución de Pinochet? De ningún modo, y eso hasta la derecha más recalcitrante lo ha entendido y por tanto están en negociaciones durante toda esta semana para ver cómo, si el Congreso, una comisión de expertos, una comisión mixta entre electos de la ciudadanía y expertos electos del Congreso y ciudadanos, movimientos sociales, no se sabe todavía, va a involucrarse en esta segunda etapa o en este retomar el proceso constituyente. Déjame, si me permites, Juan Pablo, Sí. saludar a Yasmín Ugalde, miembro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, quien comparte todas las oportunidades de cuarto grado aquí en Sin Censura con tu servidor Vicente Serrano. Ya llegó Yasmín al sistema. Querida Yasmín, estamos en el análisis de lo ocurrido en Chile y siempre la posibilidad de que lo que ocurre en otras partes, en otros países también sirva de lección para México y viceversa, de México hacia Latinoamérica. Mi querida Yasmín, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Hola Juan Pablo. Pues ahora sí que justamente estamos tratando en este análisis, ¿no? Escucho ahorita a Juan Pablo, de comprender qué fue lo que pasó, ¿no? Entender lo multifactorial que fue el resultado que se vive en Chile. Y justamente fíjate, ahorita que tú hacías mención, Vicente, de esto
¿Cómo nos atraviesa en México? ¿Cómo nos reflejamos en estos procesos? Bueno, o sea, evidentemente, procesos de plebiscito, de consultas, pues nos suenan muy familiares, ¿no? O sea, es decir, recientemente hemos, hemos promovido desde México, desde este proceso de transformación, procesos similares a poner a consulta semejantes cosas como las que acaba de vivir Chile, pero resaltaría sobre todo que me parece que un tema que fue medular y decisivo, si bien sabemos que es multifactorial, o sea, hay muchos factores para el resultado que se vive, pero me parece que uno de ellos y que sí es contundente es el tema de los medios de comunicación. Es decir, el instaurar el miedo, el proponer campañas de mentiras, ¿no? Como las que vivieron en el pueblo chileno, que derivaron en una votación como la que se vive, que pudiese sonar que no la comprendemos, ¿no? O sea, ¿cómo fue que gana este rechazo? Pues, ¿no? Me parece que el tema, una vez más, se pone sobre la disputa de las narrativas y tratemos de comprender, que yo creo que aquí Juan Pablo nos podrá ayudar mucho mejor, que en Chile todavía este tema de las campañas y este tema, bueno, el tema, por ejemplo, de cómo están financiados los medios de comunicación, no está regulado, no es a lo mejor como un poco, ya lo tenemos, digo, ya lo tenemos, porque nosotros tenemos también nuestro paquetote acá, regulado, ¿no? O sea, es decir, no hay castigo para quienes tengan una campaña de odio o de mentira como la que se acaba de vivir ahí. Y pues bueno, pues sí viene, yo creo, entre otras muchas cosas, si bien un nuevo itinerario constituyente, tendría que ponerse al centro el tema de una nueva regulación en términos de electoral, pues, ¿no? Como la que estamos también viviendo, como la que estamos viviendo en México. Y por otro lado, resaltaría algo clave también, que está dentro del análisis, es decir, que quienes pudieron haber salido a contrarrestar estas campañas de odio, estas campañas de mentiras, quienes pudieron motivar la campaña por conocer un poco mejor la propuesta de la nueva constitución, pues es quienes están al frente del gobierno. Es decir, esto mismo que le pasó a México, ¿no? Cómo se vacía un movimiento, cómo se vacía esto y se va pues a gobierno y deja un hueco vacío del otro lado que no permitió, a lo mejor no logró comunicar, pues, ¿no? Lo que se estaba proponiendo, ¿no? Qué interesantes los puntos que pone sobre la mesa Yasmín, porque nosotros en medios como Sin Censura Independientes hemos señalado los intereses ocultos y muchas veces traidores a la patria, dependiendo de qué país estemos hablando, Juan Pablo, y háblanos del papel de los medios de comunicación para este resultado. ¿Tú también lo viste tan marcado allá en Chile? Absolutamente, creo que hay un elemento que dice Yasmín que es muy importante y que excede incluso el papel de los medios de comunicación, que es la narrativa, ¿no? La batalla cultural, la batalla por el discurso, la batalla por el sentido común, donde evidentemente la absurda y obscena concentración de los medios de comunicación hegemónicos en Chile logra influenciar de manera determinante una elección. Tampoco sería justo culpar de todo a los medios de comunicación. ¿Por qué lo digo? Porque luego de la revuelta popular en 2019, en Chile se vive un fenómeno bien interesante, donde hay un viraje también de el discurso, de la narrativa, hacia medios independientes, como el que estamos ahora, en el que estamos ahora participando, ¿no? Comienza una proliferación de medios que no necesariamente respondían al relato oficial de los medios hegemónicos, y eso nos permitió también poder expresar cosas que antes era imposible expresar en distintos espacios, con distintas tribunas. De hecho, el gobierno que hoy día tenemos, ¿no? Nuestro gobierno, el del presidente Gabriel Boric, resulta electo con todos los medios de comunicación en contra. Entonces,
¿Cuál es la diferencia, uno dice, de que pudimos llegar al gobierno con todos los medios de comunicación en contra, con todo el aparataje de mentiras, y por qué ahora no pudimos hacerlo, ¿no? Entonces también creemos, o creo más bien, que el primer responsable somos nosotros, quienes no hicimos quizás la narrativa o la disputa del sentido común en la clave correcta, no supimos tocar esa fibra correcta a la hora de tener que interpelar a las mayorías. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Gabriel Boric fue candidato, decían que era muy joven, que era irresponsable, que era borracho, que era drogadicto, que no estaba casado, que no tenía familia, que no tenía hijos, que no había terminado su carrera, y así un sinnúmero de cosas que buscaban que la gente empatizara con un sentimiento conservador de lo que necesitábamos para dirigir el país. Bueno, los medios de comunicación se equivocaron medio a medio, no lograron interpelar a la ciudadanía con esa instalación del miedo, y tenemos hoy día un gobierno de carácter progresista, ¿no? Ahora hicieron lo mismo, pero nosotros fuimos quienes no supimos dar una respuesta concreta. Y quizás sabemos, en política sabemos que no basta con tener la razón, sino que se necesita ganar, porque yo puedo tener la razón y no ganar nunca, y esa idea que no logra ganar nunca, nunca va a poder hacerse carne, ¿no? Ya sea en un gobierno, en un proyecto, en un proceso constitucional, etcétera, etcétera. Distinto es cuando yo genero las condiciones para ganar, condiciones que siempre para los proyectos transformadores, revolucionarios, rebeldes, son ínfimas, son más que correlaciones de fuerza, correlaciones de debilidades, etcétera, etcétera, pero que existen y se pueden ir generando. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer un mea culpa. Evidentemente, considerar los medios de comunicación, evidentemente considerar factores económicos. En Chile se está viviendo un proceso crítico económico en circunstancias que no habíamos visto en las últimas décadas. Se anunció hoy día que se nos viene un ciclo de recesión en los próximos años. Por tanto, también teniendo el gobierno, debimos quizás haber dado respuestas inmediatas para generar también ciertas condiciones materiales. Creo que no hay factores unívocos, creo que no hay factores únicos, creo que hay un cúmulo de factores que se atraviesan, se entrelazan entre sí, que podrían explicar la contundente derrota que tuvimos el domingo, pero que en ningún caso significa un triunfo de la derecha. Y eso lo quiero reafirmar porque la derecha sola no logra ganar un plebiscito de estas características. Necesitó echar mano de muchos más elementos y necesitó prometer cosas que quizás hoy día no va a poder cumplir, ¿no? Y eso es un problema que van a tener que resolver ellos con el pueblo de Chile. Pero en lo que a nosotros respecta, es muy importante entender que en el proceso constituyente que sigue en curso necesitamos evaluar y reevaluar nuestra estrategia. Y una de las primeras... Bueno, creo que estamos teniendo problemas con la conexión, querida Yasmín Ugalde, la conexión hasta Chile con Juan Pablo. Y bueno, pues preguntarte tu opinión en momentos históricos para México. Nos vamos acercando a otros procesos, nos ha tocado incluso saborear las mieles y sufrir las derrotas, por ejemplo, en las consultas populares. Y digo derrotas porque a pesar de que se ha dado un paso en ese sentido de consultas populares, la realidad es que no se ha conseguido el resultado esperado, Yasmín. Sí, y es que justamente, bueno, digo, eh, el proceso que vive Chile es único, pues, ¿no? O sea, podemos compararnos en cierta medida, ¿no? Por ejemplo, como en esto que mencionamos, ¿no? ¿Cómo podemos, hacer espejo con nuestros procesos de consultas populares que hemos vivido acá y la participación y las derrotas, ¿no? Haríamos mención. A mí me parece que es curioso esto donde quién gana y quién pierde, ¿no? O sea, decía Juan Pablo, no, definitivamente es una derrota, ¿no? El resultado, pues, el rechazo a la
nueva constitución que se da en Chile, pero eso no significa un triunfo para la derecha, ¿no? Si es que le podemos llamar derecha e izquierda, que también me parece muy puntual que lo decía Juan Pablo, que es algo un tanto diferente a lo que pudimos vivir en México. Yo plantearía un par de cosas. En lo que tiene que ver, es decir, en una nueva constitución que se está planteando en Chile, es algo así como lo que nosotros vivimos, recién gana Andrés Manuel López Obrador y las reformas que se proponen, estas reformas que se propusieron de manera constitucional, pues en las cámaras, estas que acaban de dejar, pues, ¿no? Las cámaras de diputados, se mencionó en muchas ocasiones que estas, por ejemplo, donde se logró que las pensiones de adultos mayores, ¿no? Esto de la Guardia Nacional, eh, eh, eran algo muy similar a generar una nueva constitución, ¿no? O sea, es decir, se podría decir que nuestra consulta para una nueva constitución la vivimos en el 2018 y lo que nosotros conocemos como un plebiscito, como un referéndum, como una consulta popular, la vivimos en un proceso como lo que fue la revocación de mandato y el tema del juicio a expresidentes, ¿no? Y habría ahí, yo pondría una cosa más, pues, que también Juan Pablo, ahora que lo tengamos de regreso, nos podrá como explicar más a detalle, es lo estadísticamente, entender lo que ocurrió, este domingo en Chile, nos lleva a entender un factor importante que tiene que ver con, eh que fue obligatorio, pues, el voto, ¿no? La obligatoriedad del voto, que no se había, suscitado cuando se somete a consideración si hay que hacer una nueva, constitución en Chile. Por eso es que se ve como desproporcionado, ¿no? Y esto que, por ejemplo, en términos de formación política, ¿no? Yo lo veo desde el Instituto Nacional de Formación Política, esos son estos nuevos votos, estos nuevos votantes, ¿no? Que llama, la el referéndum en Chile, ¿no? Eh eh, pues evidentemente serían ciudadanos, ciudadanas poco politizados, ¿no? O sea, es decir, gente que, es llamada al voto de manera obligada. Y es más, muchas veces su voto pudo haber sido incidido desde esa manera. Es decir, quien me está obligando a votar, ¿no? Yo no quiero votar, pero me están obligando, es aquel que está proponiendo esta nueva constitución. Entonces, por supuesto que la rechazo. Estas cosas, por eso esto que dice Juan Pablo es esencial, no podemos atribuir a una sola situación esto contundente que ocurrió con el plebiscito en Chile, ¿no? O sea, factores como estos son bien importantes, pero habrá que ver, por ejemplo, en términos de estos nuevos votantes, que aparte yo les llamo silenciosos porque pues no se veían, ¿no? En una encuesta, por ejemplo, pues no se reflejan estos nuevos votantes porque es gente que normalmente no participa políticamente, ¿no? Pero sin embargo, sí serán llamados a participar políticamente en las decisiones de su país, ¿no? O sea, ahí hay un Claro, llamamiento importante a la politización de la ciudadanía, ¿no? la politización de la ciudadanía, el tema, creo yo, más importante, bueno, o uno de los más importantes en estas etapas de transformación en los diferentes países de Latinoamérica. Juan Pablo, ya te tenemos de regreso. Tuvimos algunas fallas en la conexión, pero seguimos escuchando tus opiniones, tu análisis. Yo entendiendo, fíjate qué interesante lo que dice Pablo, que no es una victoria de la derecha esto de los resultados del domingo, así como considero que no fue una victoria de la derecha, del conservadurismo, lo ocurrido con las consultas populares para juicio a expresidentes y para revocación de mandato. Siempre la oportunidad en estas victorias históricas o derrotas históricas, siempre la oportunidad para el crecimiento del movimiento, para la reflexión, para la autocrítica, Juan Pablo. Absolutamente. Todos estos momentos son oportunidades de reflexión colectiva y militante ineludibles. Me parece que uno
cuando uno está tan convencido, ¿no?, de que la democracia es el mejor camino y que la soberanía popular es un horizonte fundamental para poder vivir en una sociedad más libre y una sociedad mejor, la mayor participación nunca puede ser un elemento negativo, ¿no? Se han escuchado algunas voces, son minoritarias, pero que dicen que quizás debiese participar menos gente. A mi juicio eso nos retrocedería a un momento indeseable del desarrollo democrático y republicano de nuestro país, y por tanto lo que espero es que logremos nosotros también como sectores populares, transformadores, de izquierda, poder dar esa reflexión en torno a cómo nos hacemos cargo de esta participación, como decía Yasmín, intempestiva, de masas silenciosas en las elecciones que por distintos motivos se vieron llamadas a rechazar la propuesta constitucional y no votar por el apruebo, ¿no? Y es en ese sentido que es muy importante que también entendamos que necesitamos redoblar esfuerzos en un territorio que ni los medios de comunicación ni las redes sociales están llegando. ¿Cuál es la calle, no? Necesitamos, en vez de buscar en la academia quizás tanta respuesta, que por cierto es necesaria, acá no quiero hacer nada antiacadémico, no, soy todo lo contrario, de hecho participo en ese mundo, pero me parece que necesitamos volcarnos a conversar con la gente, a llevar ese diálogo popular para empezar a entender las claves de la disputa de esta narrativa que hablábamos al principio. Me parece que la disputa del sentido común es lo que está detrás de todo esto, y en la medida que logremos hacer sentido común, no solo invocando, sino que practicando, vamos a lograr que esta mayoría participativa, esta mayoría de votos expresados en las elecciones, esté a favor de los cambios, esté a favor de progresar, esté a favor de los avances y de un futuro donde finalmente vivamos en un país donde nadie quede fuera, que es lo que sucede hoy día. Así es. En la última ronda, ¿qué te parece, Yasmín? Las reflexiones para cerrar para la audiencia de Sin Censura. ¿Con qué cierras tú? Pues justamente yo cerraría con esto donde a mí me parece contundente el mensaje que da el presidente Boric al decir, bueno, hay un Chile exigente que confía en la democracia, ¿no? Y que no hay que fallarle, ¿no? O sea, es decir, justamente hay una responsabilidad profunda en procesos como los que estamos viviendo en México, en Chile y en algunos otros países, donde se está invitando a que sea una democracia participativa, que sea en comunidad la construcción de una vida diferente. Y eso conlleva una responsabilidad mayúscula que no se da de un día para otro y que no se pone en una votación de un día para otro, ¿no? O sea, es decir, se va construyendo y me parece que la respuesta del presidente ante los resultados de este plebiscito son de bastante altura, ¿no? Con eso cerraría. Juan Pablo, ¿con qué cerrarías tú desde Chile? Sí, bueno, creo que es muy importante lo que se está hablando porque las mayorías no están dadas, las mayorías no están predeterminadas, no son bloques que se mueven de un lado a otro, sino que las mayorías se construyen. Y hoy día tenemos la oportunidad de construir una mayoría nueva, una mayoría popular, una mayoría de futuro, y creo que ese es el gran desafío que tenemos. Me parece que si hay algo sagrado en la democracia, es la soberanía popular. Eso no podemos despreciarlo bajo ningún aspecto. Si lo despreciamos, estamos despreciando los propios principios que nos motivan como campo popular y campo de la izquierda, ¿no? Por tanto, es muy importante dar esa reflexión, es muy importante avanzar hacia entender que el estándar no es nuestros deseos, el estándar es la voz de la ciudadanía. Y por tanto, la ciudadanía nos dijo un mensaje y nosotros, en tanto militantes, en tanto gobierno popular, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de aquello y avanzar en la dirección de lo que la gente nos ha dicho, no sin la gente, sino con la gente. Esto no tiene que ser sin la gente. Creo que eso es uno de los aprendizajes de la campaña, que cualquier cambio, cualquier proceso se tiene que hacer con la gente, o si no, la misma gente nos pasa la cuenta, ¿no? Pues tienes, creo que toda la razón, y para que cada quien piense esto último con lo que cierras, Juan Pablo Sangüesa, presidente de la Fundación Plebeya y conductor del programa El Momento Populista, en la voz de los que sobran y coautor del libro La Revuelta Chilena, militante del Frente Amplio. Te agradecemos que nos hayas acompañado desde Chile y que sea la primera de muchas oportunidades de intercambio, Juan Pablo. No, gracias a ustedes por la invitación.
Solamente pasarle el dato que voy a estar entre el 21 y 26 de septiembre allá en México, así que ojalá podamos compartir de manera presencial también más lecturas, más diálogo y más análisis de lo que nos está aconteciendo en este país. Cuenta con ello. Te mandamos un abrazo, Juan Pablo. Un abrazo. Mi querida Yasmín Ugalde, hay que cerrar también invitando a la gente a las trincheras del instituto. Claro que sí, agradecerle a Juan Pablo, por supuesto, a ti también el espacio, como siempre, agradecidísimos desde el Instituto Nacional de Formación Política, e invitarles también a que nos visiten en las distintas plataformas del instituto, en Facebook, en Twitter, y ya saben, promocionamos mucho siempre en este espacio esta otra plataforma, Morenflix, una muy parecida a la otra, pero en Chairo. Muy bien, pues te mando un abrazo, querida Yasmín, y aquí nos vamos a estar viendo entonces los miércoles con Así Cuarto es. Grado. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juan Pablo. Cuídate. Buenas noches. Chao. Juan Pablo, ya cerca de medianoche por allá en Chile, la querida Yasmín Ugalde acá en la Ciudad de México, y nosotros esperando pues que estos espacios que abrimos en medios como Sin Censura, con la ayuda del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, sirvan para la reflexión, sirvan para el debate, sirvan para hablar sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.